Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Veréis, hoy vamos a hablar de armas secretas. Las armas convencionales que nosotros conocemos han ido mutando, se han ido modificando. Hay nuevos sistemas y mecanismos para destruir, matar, asesinar y, por supuesto, ganar esas batallas que en muchos casos no llevan a ninguna parte más que a la victoria de la oligarquía y de los Illuminati. En esas batallas el ser humano es el único perdedor, tanto de un bando como del otro. La tragedia, la destrucción, la desolación, el hambre, todo lo que queda después, se lo come el ser humano. Aquellos que controlan el mundo se quedan el resto. Los beneficios, las plusvalías, las victorias, solo les satisfacen y les alimentan a ellos. La utilización de las armas y la tecnología de las mismas ha ido evolucionando desde hace miles de años. En esta ocasión os vamos a hablar de un arma secreta. Os vamos a hablar de un arma de la que muchos de vosotros desconocéis. No sabéis de lo que estamos hablando. En realidad, esto es un remake de un artículo que publiqué hace ya mucho tiempo y que nació en base a unas pequeñas reseñas que surgieron en el Washington Post a raíz de un documental que grabó un cineasta norteamericano llamado Patrick Dillon. El señor Dillon se encontraba en el año 2003 en Bagdad. Estaba entrevistando a una serie de militares, exmilitares del antiguo ejército de Saddam Hussein. Uno de los militares, un hombre bastante serio y consagrado a su país, cuyo nombre es Al-Yazid de Majid, Al-Yazid de Majid le contó al señor Dillon algo curioso. Veréis, cuenta Al-Yazid que se encontraba con su familia en una zona de Bagdad en el momento de mayores combates dentro de la ciudad, cuando el régimen de Saddam Hussein intentaba contener con todas sus fuerzas y todos sus medios a las fuerzas norteamericanas que estaban contrarrestando la contraofensiva que los iraquíes estaban efectuando. Durante el fragor de la batalla para tomar aquellas calles, los norteamericanos no podían avanzar, se encontraron en un punto muerto. Era imposible acceder. Los iraquíes lo sabían, se habían fortificado en sus posiciones. El señor Al-Yazid de Majid estaba próximo a aquella zona, se encontraba, como ya he dicho, con su familia en uno de los edificios anexos. De repente y en un momento concreto apareció un carro de combate norteamericano con una configuración totalmente distinta a la que se conocía. El señor Al-Yazid de Majid había estado en el ejército durante muchos años, había conocido las guerras contra Irán, la guerra del Golfo, la toma de Kuwait, había conocido muchas guerras, pero como aquel tanque jamás había tenido ocasión de ver nada parecido. Aquel tanque en cuya torreta había una especie de radar comenzó a lanzar enormes ráfagas de luz, rayos y fuego hacia las posiciones fortificadas del enemigo. El enemigo caía abatido como moscas. En un momento dado, aquel carro de combate lanzó una ráfaga contra un enorme autobús. El autobús se licuó y se convirtió como una especie de trapo mojado y arrugado. 2 o 3 vehículos que había anexos al autobús también recibieron la ráfaga de aquel carro de combate. Quedaron convertidos literalmente en agua. Los licuó. Las personas que recibían el impacto de aquel rayo reducían su tamaño hasta convertirse en pequeñas masas informes del tamaño de un niño de 3 años. Desde luego, aquel arma fue definitiva para poder vencer la batalla. Cuenta Patrick Dillon que posteriormente el señor Al-Yazid de Majid le llevó a la zona donde aquellas cruentas batallas se habían producido. Cuando Dillon pudo ver perfectamente en el suelo cómo había enormes charcos de metal fundido. Patrick Dillon había estado en guerras anteriormente, había estado en el Vietnam, en Kosovo, había estado en muchos sitios. Conocía la destrucción, los efectos que las armas convencionales efectuaban sobre los hombres, las personas, sobre las posiciones enemigas y sobre su infraestructura. Aquello no lo había podido hacer ni el napalm, ni el fósforo blanco, ni siquiera la termita. Solamente hubiese podido ser producido por una reacción nuclear. No obstante, aquel carro de combate existe, y una reseña, hace ya muchos años, una pequeña reseña apareció en el Washington Post diciendo que George W. Bush había dado luz verde a la utilización de este tipo de armamentos de pulso magnético contra las tropas del enemigo en Bagdad. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Es solo una pequeña muestra? Un carro de combate modifica toda la
las posiciones del enemigo con respecto a las posiciones de los norteamericanos. Es capaz de hacerse con el control de zonas completas. El armamento convencional ya no existe. Eso que llamaban honor, justicia, igualdad, valor, esas cuestiones son baladís, ya no existen con este tipo de armamento. En realidad también son ideas absurdas. La guerra nunca puede ser honorable, la guerra no puede ser justa, la guerra es injusta. Los vencedores en muchas ocasiones ganan porque utilizan estrategias totalmente fraudulentas. Utilizan la mentira, argucias, utilizan a los espías, utilizan todo tipo de estrategias para vencer a su enemigo. Pero en esta ocasión los norteamericanos utilizaron la nueva tecnología, una tenebrosa tecnología basada en pulsos magnéticos. Desde aquí os puedo asegurar que el enemigo del enemigo, por ejemplo, los rusos, los chinos y otros países o otras naciones, estoy convencido de que disponen de armas similares. No estoy hablando de España, por supuesto. España es una especie de república bananera que poco más que tomar la isla de Perejil puede hacer, no puede hacer mucho más. Pero sea como fuere, intentar vencer y luchar contra este tipo de tropas en estos momentos es absurdo. Los norteamericanos son los dueños del mundo, ellos lo saben. Y si mantienen una guerra durante muchos años es porque hay intereses económicos que les interesa que se mantenga ese conflicto durante muchos años. Les interesa que exista Afganistán, Irak, Kosovo, les interesa que existan todas estas cosas. Les interesa dilatar conflictos como por ejemplo el conflicto vietnamita, como por ejemplo todos aquellos conflictos en los cuales se ha visto metido. La duración de las guerras, la utilización de armamento y los recursos de los mismos siempre benefician a unas personas, o a unas entidades, o a unos seres. Ellos están ahí, en la cima de la pirámide. Siempre han estado ahí. Nosotros hemos estado debajo, sufriendo sus consecuencias, perdiendo o ganando las guerras, llorando a nuestros muertos, padeciendo el hambre, el sufrimiento, el dolor. Ya es hora que nos quitemos de encima este tipo de estrategias que han utilizado contra nosotros. Somos una especie de war games, juegos de guerra, donde ellos disfrutan observando ese tablero desde la lejanía y disfrutando de los beneficios obtenidos por los desastres de la guerra. Recuerde, usted, yo y todos nosotros estamos en un solo bando. Ellos están en otro. Ellos son los únicos que vencen. Bien, sin más desde Mundo Desconocido, y como ya he dicho, nos encontramos en un sitio un poco ajeno al normal. Estamos de vacaciones, hemos decidido alejarnos del mundanal ruido durante una semana. A partir del día 22, a partir del día 23, nuestra actividad volverá a ser más continuada. A partir de ahí, o hasta allí, como veis o habéis podido ver, en la página web de mundodesconocido.com, Javier Pérez Nieto está supliendo ese hueco que estoy dejando yo por estas pequeñas vacaciones. Espero vuestra comprensión. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido hay muchas cosas que contar y muchas cosas que decir, y ahí estaremos para decirlas. Nos vemos. Hasta pronto.